No lo apagues porque ya no sé cómo hacerlo. ¿Está grabando? Bueno, según me comentan, nos faltó todavía el músculo orbicular de los labios, como parte de los músculos peribucales. Es un músculo más que sencillo, ¿verdad? Tiene 4 fascículos, 2 superiores y 2 inferiores, que van de comisura a comisura. Van de comisura a comisura, ¿sí? Entonces, bueno, pues los 2 superiores sería un superior derecho que va de la comisura derecha a la comisura izquierda, ¿sí? Un labial derecho, un labial superior derecho, un labial superior izquierdo que iría de la comisura izquierda a la comisura derecha, ¿sí? Viajando por el labio superior, ¿sí? Orbicular de los labios, ¿sí? Tenemos 4 fascículos, 2 fascículos superiores, 2 fascículos inferiores, ¿sí? El superior derecho va de la comisura derecha a la comisura izquierda, ¿sí? De la comisura derecha a la comisura izquierda. El labial superior izquierdo iría de la comisura izquierda a la comisura derecha, viajando por el labio superior, ¿sí? Y lo mismo tenemos para el inferior, ¿sí? Un labial inferior derecho que iría de la comisura derecha a la comisura izquierda. Un labial inferior izquierdo que iría de la comisura izquierda a la comisura derecha. Prácticamente esto, prácticamente esto, prácticamente esto, prácticamente esto. ¿Cuál es la función? Dirección de fibras de izquierda a derecha, ¿verdad? De comisura a comisura. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Cuál sería la función? Elevador. No, retraer. Retraer el labio. ¿Sí? Darle tonicidad a los labios. Darle tonicidad a los labios. A manera de esfínter. ¿Sí? Para evitar que la saliva y el alimento salgan. ¿Sí? Para evitar que la saliva y el alimento salgan. ¿Sí? Generalmente cuando preguntamos esto, que ¿cuál es la función? Dicen para dar besos. Esta función y otras tantas pues las inventan los humanos, ¿no? Pero realmente la función es para mantener la saliva y el alimento. ¿Sí? ¿Qué creen que suceda en un paciente que su orbicular de los labios es débil? Pues es que se les sale la comida. Hay una vestimularización de los dientes anteriores. ¿Sí? ¿Qué pasa si este auricular de los labios es muy fuerte? Se incluye, ¿no? Paraliza. Entonces, todo esto nos lleva a lo que ustedes van a trabajar con aparatología. ¿Sí? Esos escudos que mantienen, esos escudos vestibulares que mantienen, ¿sí? Ciertos aparatos como el Bionator, el Frankel, en ortopedia, ¿sí? ¿Qué es lo que estarían haciendo? Activando o desactivando al auricular de los labios. ¿Sí queda claro? Entonces, la aparatología ortopédica trabaja sobre músculos. Y al músculo, lo único que le puedo decir con un aparato es que
que trabaje más o que trabaje menos. ¿Para qué? Para que no me afecten otras estructuras. ¿Sí? Ustedes van a aprender en todos lados que la ortodoncia ideal, ¿cuál es? Ahorita, a todos sus pacientes, a ver, un paciente clase 1, ¿cómo lo dejan? En clase 1. ¿Y a un paciente clase 2? En clase 1. ¿Y a un paciente clase 3? Clase 2. Qué padre, ¿no? Los dientes los puedo mover. ¿Sí? Sí. Pero, ¿y al hueso lo puedo moldear? Lo que no puedo hacer es cambiar la dirección de fibras de los músculos. ¿Sí? Y por lo tanto su inserción con aparatología. Un paciente clase 2, ¿cómo está su mandíbula en relación a su maxilar? Más pequeño. Si es estructural, es más pequeña. Y si es funcional, de su tamaño está normal, pero ¿dónde está ubicada? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Cómo resolvemos generalmente ese tipo de situaciones? Con extracciones. ¿De dientes qué? Superiores. ¿Sí? Y reacomodo todo. Mis músculos siguen siendo clase ¿qué? ¿Cómo? Clase músculo. O se queda en su lugar. A menos de que ya le hagan A ver, el músculo se va a quedar en su lugar. Y entonces, nosotros somos clase 1, clase 2 o clase 3 en relación a la parte dentaria, a la parte ósea, pero adivinen qué, también a la parte que muscular. Y entonces somos clase 1, clase 2 o clase 3 muscular, desde el frontal hasta los músculos del dedo gordo del pie. ¿Sí? ¿Cómo son los dedos de las manos y de los pies en un paciente clase 2? Delgadito. Delgados, largos. ¿Y un paciente clase 3? Gorditos, chaparritos. Un clase 1, medianones. Bueno, intenten hacer ustedes una clase 2, 1. Una clase 3, 1. Siempre va a haber la memoria aquí. Muscular. Muscular. ¿Cuál sería la única manera de resolver esa situación? Desinsertar todos los músculos masticadores y faciales, ¿sí? Y colocarlos en una inserción para clase 1. Étnicamente nosotros somos bitrombosivos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es nuestra musculatura para hacer así? Sí, generalmente nuestra musculatura lingual, que ahorita la vamos a ver, es muy fuerte. Pues bueno, quiero ser chatito. Vamos a llevarlos hacia atrás. ¿Quién va a seguir respondiendo ante esa necedad? ¿Y qué va a seguir haciendo la lengua?
La única manera sería mochilas a la lengua, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo podemos ser rectos, bonitos, como los europeos? Volviendo a nacer. Desafortunadamente y afortunadamente a ustedes les venden una ortodoncia ideal, en el cual creen ustedes que van a poder llevar a todos los pacientes a clase 1, ¿sí? Y finalmente los músculos, la memoria muscular los va a llevar a ¿qué? A recidivis, a fracasos. Un paciente clase 2, ¿cómo debe de quedar? En clase 2. ¿Y un paciente clase 3? En clase 3. ¿Cuál es nuestra función como ortodoncistas? Hacerlo lo más estético posible y funcional. Esa ortodoncia no es la ideal, ¿verdad? Es la ortodoncia funcional. ¿Sí? Solo un 10% de los ortodoncistas trabajamos la ortodoncia funcional. Criticable por los ortodoncistas de la ortodoncia ideal. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a dejar un paciente No. Simplemente no vas a dejar un paciente introducido. Vamos a dejar un paciente en clase 2, en clase 3. O sea, eso está mal, ¿no? Es una vergüenza. ¿Qué pasó, Karen? Me estoy estirando. ¿Te estás estirando? Ay, qué rico. Me escucho como otro. Un romper. A ver, ¿ustedes pueden modificar el hueso? Depende de qué tipo de hueso. ¿Qué dice la teoría de Melvin Moss? Me digan que no conocen a Melvin Moss. Vecino de ustedes. Casi, Pero no hablamos de eso. casi su compadre, ¿sí? Peleamos juntos todos los días. Teoría de la matriz funcional. ¿Qué dice Melvin Moss? Teoría de la matriz funcional. Dice que los tejidos duros responden ¿A los tejidos blandos? a los tejidos blandos. O sea, hace que yo puedo modificar un hueso ¿con qué? Con los músculos. Con un músculo. Hagámoslo al contrario. Aunque sea un paciente adulto. Ajá. Sí. Esa es la gran diferencia, igual con los ortopedistas no fisiológicos. El ortopedista no fisiológico dice, no, jamás vas a poder modificar, perdón. A ver, el hueso que ustedes tenían hace 3 meses no es el mismo que tienen ahora. El hueso se está modificando. ¿Y se modifica en base a qué? Función. A función. Si tenemos no función, sino parafunciones, ¿qué le pasa a ese hueso? Se modifica su forma, disfunciones. Y las parafunciones nosotros las provocamos, generalmente con esos puntos prematuros de contacto. ¿Por qué el ortodoncista es el que más promociones hace de puntos prematuros de contacto? Por los movimientos. En todos los movimientos que va haciendo va provocando puntos prematuros. Y esos puntos prematuros van haciendo que la actividad muscular vaya siendo diferente y va a moldear esa estructura ósea. ¿Sí? Entonces, y toda la vida es así. Fíjense bien, yo puedo modificar
un hueso a través de una función muscular, pero yo no puedo modificar la inserción de un músculo, ¿sí? Modificando el hueso. Por lo tanto, insisto, no se puede transformar a un paciente clase 2, clase 3 en clase 1. Lo único que tendríamos sería un parche en la boca cuando todo lo demás sigue teniendo las mismas características. Vamos en camino con esta ortodoncia ideal hacia el siguiente paso. Ya estamos ahorita considerando que de verdad estamos trabajando con grandes errores. ¿Cuál es la primera estructura que está sufriendo ese impacto por nuestro mal trabajo? La arteriovenous. Antes de este boom de la ortodoncia, ¿saben ustedes de 100 personas de población en los 80s cuántos podían o tenían brackets? Nadie. Ni siquiera uno de 100, sería uno de 1000 o uno en 10,000. Hoy ha aumentado tanto esto y estamos provocando grandes problemas en ATM. Pero olvidémonos del ATM. Ya los neurólogos, los otorrinolaringólogos ya se están volviendo locos porque no saben cómo atender ese tipo de pacientes que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿De verdad? El neurólogo tiene pacientes con cefalalgias temporales que no sabe cómo resolver. El otorrinolaringólogo no sabe cómo resolver otalgias, ¿sí?, que no encuentra la causa. Olvidémonos, eso es lo de menos. ¿Cuál es la siguiente estructura que nos va a impactar? Y que ya tenemos un 20, un 30% de población con esos problemas. La columna vertebral. La columna vertebral. Y va a llegar el momento, óiganlo bien, no van a pasar más de 10 años cuando tengamos un 80%, 90% de los pacientes con ortodoncia con problemas de columna vertebral. ¿Cómo los tenemos ahorita? Con la T. ¿Sí? Entonces, pues nuestro campo se va a tener que ir ampliando y ir ampliando hasta la columna para poder trabajar junto con los médicos ortopedistas. ¿Sí? Es verdaderamente grave esta situación. Pero bueno, el principal problema es que no tenemos las bases biológicas. Puedes ir a hacer una llamada. Sí, no, está en la escuela. Además, mi amiga lo dijo. ¿Qué culpa? Ten cuidado con esas amigas que andan cuidando a los novios. Sí, luego nos cuidan bastante bien. Sí, que no pasen fríos. A ver, este tipo de situaciones las tenemos que ir considerando para lo que estamos haciendo. ¿Sí? Cada movimiento que hacemos dentario con la ortodoncia nos lleva a provocar un punto prematuro de contacto. ¿Sí? Y quien está sufriendo ahorita todos esos problemas es la articulación temporomandibular, pero ya se está yendo el problema hacia la columna vertebral. ¿Por qué? ¿Sí? Simplemente porque compensa el problema de articulación temporomandibular con la posición de la cabeza. ¿Sí? Y la posición de la cabeza, ¿sí?, va a estar determinada por la colocación de las vértebras en la columna vertebral.
Primero va a ser cervical, después va a ser torácica, después va a ser lumbar. ¿Sí? Increíble. Todo de la izquierda. Desde posición. Entonces se siente mejor. Siguiendo ahí. Vamos a tener 17 músculos en la lengua que son importantes para nosotros. 17 músculos en la lengua. ¿Sí? La lengua, aunque es un órgano formado principalmente por músculos, sí tiene un esqueleto. Vamos a esperar porque creo que están ocupados en otras cosas. Espera. Está bien, ¿no? ¿Ya? La lengua va a tener un esqueleto fibroso. ¿Sí? Va a tener un esqueleto fibroso. Nosotros vemos a la lengua. Aquí en el surco medio lingual. Aquí en el surco medio lingual hay una estructura fibrosa. Hay una estructura fibrosa que forma una parte de este esqueleto fibroso. ¿Sí? Se llama septum lingual. Septum. Septum lingual. Bueno, ¿el surco qué es, doctor? En el surco medio lingual, ¿sí? Ahí encontramos en el fondo una parte del esqueleto fibroso de la lengua que se llama septum lingual. ¿Sí? El otro elemento, nada más hay dos elementos que forman el esqueleto fibroso. ¿Sí? Es la membrana hioglosa. Fíjense bien, por debajo de esta lengua encontramos al hueso yoides formado por estas astas menores, ¿sí? Estas astas mayores de este cuerpo. Resulta que la membrana hioglosa va a ir desde estas astas menores, la parte superior del cuerpo, a la parte inferior de la lengua. Esto es la lengua. Esto es el yoides. Esto es la membrana hioglosa. ¿Sí? Esto es lo que forma el esqueleto fibroso, ¿sí?, de la lengua. Decíamos que en la lengua vamos a encontrar 17 músculos, 8 pares y un impar. 8 pares y un impar. Fíjense bien, el músculo más grueso que encontramos es el músculo geniogloso. Aquí están las apófisis genio en la mandíbula, y lo que hace el músculo geniogloso es ir de las apófisis genio superiores al septum lingual. ¿Sí? El músculo geniogloso va de las apófisis genio superiores y se inserta en el septum lingual. Sus fibras tienen una dirección, ¿sí? Se dirigen hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? Teniendo como función jalar a la lengua hacia abajo y hacia adelante. ¿Sí? Bien. Este es el músculo, ¿sí?, geniogloso. Tenemos otro músculo. Aquí les voy a poner nuevamente
al hueso yoides. Aquí va a ir el hueso yoides con sus astas menores, ¿sí? Su cuerpo. Estas son las astas mayores del yoides. Y vemos cómo vamos a encontrar otro músculo que se llama lingual inferior. Lingual inferior. Va a ir de la parte superior del hueso yoides, del borde superior del hueso yoides, a la parte lateral del geniogloso. ¿Sí? Se inserta en la parte lateral del geniogloso. Se inserta en la parte lateral del geniogloso. Ese músculo se llama lingual inferior. Lingual inferior. Origen, borde superior del cuerpo del yoides. Inserción, parte lateral del geniogloso. Su dirección de fibras es de inferior a superior. De inferior a superior. De inferior a superior. ¿Sí? De inferior a superior. ¿Cuál va a ser la función? Jalar a la lengua hacia abajo. Jalar a la lengua hacia abajo. ¿Sí? Tenemos otro músculo que va de las astas mayores, va de la parte posterior del cuerpo del yoides, astas mayores, ¿sí? Del cuerpo, la parte posterior del cuerpo, ¿sí? A la parte lateral del lingual inferior, a la parte lateral del lingual inferior, ¿sí? Este músculo se llama iogloso, iogloso, iogloso. Este iogloso, de hecho, tiene dos fascículos. Un fascículo que va del cuerpo, de la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Que se llama vasiogloso, vasiogloso. Y la otra, que va de las astas mayores, que se llama ceratogloso, ceratogloso. El iogloso tiene dos fascículos, el vasiogloso y el ceratogloso. El vasiogloso va de la parte posterior del cuerpo, del yoides, y el ceratogloso de las astas mayores del yoides. Los dos fascículos se insertan lateral al lingual inferior. ¿Sí? Su dirección de fibras es de inferior a superior. Su dirección de fibras es de inferior a superior. De inferior a superior. ¿Sí? Su función es la de llevar la lengua hacia abajo. Llevar la lengua hacia abajo. ¿Sí? Bien. Vamos a tener un músculo que va a ir de las apófisis estiloides del temporal a la parte lateral, del iogloso, a la parte lateral del iogloso. ¿Sí? Este músculo se llama estilogloso, estilogloso. Va de las apófisis estiloides, ¿sí? A la parte lateral del iogloso, iogloso. ¿Sí? Tenemos otro músculo que va a ir de el pilar anterior del istmo de las fauces, del pilar anterior del istmo de las fauces, a la parte lateral del iogloso, del pilar anterior del istmo de las fauces a este iogloso. ¿Sí? Su nombre es palatogloso, palatogloso. Va del pilar anterior del istmo de las fauces
a la parte lateral del iogloso. Su nombre es palatogloso. Palatogloso. Tenemos otro que se encuentra en la fosa amigdalina. Otro que se encuentra en la fosa amigdalina para las amígdalas palatinas. Se encuentra su origen en las fosas amigdalinas, donde se encuentran las amígdalas palatinas. ¿Sí? Estos músculos, este músculo se llama amigdalogloso. Amigdalogloso. ¿Sí? Amigdalogloso. Llega a la parte lateral del iogloso. Fíjense bien, no hemos hablado de las funciones de estos. Pero a ver, ¿cuál creen que sea la función del estilogloso, el palatogloso y el amigdalogloso? Llevar la lengua ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia atrás? Y lateral. Hacia arriba, hacia atrás y lateral. ¿Sí? En el momento precisamente de la deglución. ¿Sí? De la primera fase de la deglución. ¿Sí? Nos falta uno más aquí. Y va de la faringe a la parte lateral del iogloso. Este músculo se llama faringogloso. Faringogloso. También lleva a la lengua hacia arriba y hacia atrás. Lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. Lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. Uno más. ¿Cuántos músculos llevamos? Pares. 7. 7. ¿Cuántos pares les dije? 8. 8. Nos falta uno. Miren, este que peina a la lengua de raya en medio. ¿Sí? Se llama transverso. Transverso. Va del septum lingual a la parte lateral de la lengua. Va del septum lingual a la parte lateral de la lengua. Va del septum lingual a la parte lateral de la lengua. ¿Sí? Del septum lingual a la parte lateral de la lengua. ¿Sí? ¿Cuál es su dirección de fibras? De medial a lateral. ¿Cuál va a ser su función? ¿Hacer la lengua qué? Taquito. Taquito. ¿Hacer la lengua? Taquito. Sabemos que en la función de masticación, la lengua hace eso de forma automática. El alimento queda en medio, es cerrado por el transverso y después se extiende para que el alimento pase al vestíbulo y en ese trayecto sea triturado. ¿Sí? Sea triturado. Se llama transverso. El músculo se llama transverso. Tienes atrofiado el transverso. ¿Cómo puedes hacer tu Por yugo? exceso de uso. Fuerte. No sé cómo. Porque no puedo hacer lo que hace Andrea. Mira, no la otra. No, la casi al lado. ¡Qué miedo! Es que es la actividad. Él habla y le canta. Oye, De las clases de canto, ¿no? ¿verdad? Que sigue. La experiencia. A ver, nos falta un impas. Nos falta un impas. El impas se llama Otra vez. lingual superior.
lingual superior. El lingual superior va a ir del borde lateral de la lengua al borde lateral de la lengua. ¿Qué función va a tener este músculo? ¿Qué hizo Andrea? Lo contrario al transverso. Va a hacer que la lengua mantenga una tonicidad y el alimento lo proyecte hacia los dientes. ¿Sí? El alimento lo proyecte hacia los dientes. ¿Sí? Este músculo está inervado por el 12º par craneal. Este músculo está inervado por el 12º par craneal, el hipogloso. ¿Sí? Y están irrigados estos 17 músculos por dos arterias. La arteria dorsal de la lengua y las arterias raninas. Los superiores por la dorsal de la lengua, los inferiores por las raninas. ¿Sí? Es importante la actividad de este músculo desde el momento de la masticación y es el responsable de la primera fase de la deglución. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Que la masticación, ¿sí? En el momento en que estamos masticando, la lengua está llevando el alimento hacia las caras oclusales de molares y premolares. ¿Quién impide que ese alimento, esa saliva, salga de la boca? El auricular de los labios y además el buccinador. El buccinador. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, aquí están. Vamos a ver los músculos del paladar para poder entender cómo se lleva a cabo la segunda fase de la deglución. La segunda fase de la deglución. Tenemos entonces que el paladar blando se continúa con el istmo de las fauces. Se continúa con el istmo de las fauces. ¿Sí? Nosotros tenemos en ese istmo de las fauces esto. Esto. Aquí está el istmo de las fauces. ¿Sí? Aquí abajo sería ya la lengua. Esto es la lengua. ¿Sí? Este es el istmo de las fauces. En este istmo de las fauces nosotros vamos a encontrar un pilar anterior, un pilar posterior y entre ellos la fosa amigdalina. Un pilar anterior, un pilar posterior y entre ellos la fosa amigdalina. ¿Sí? Y vamos a encontrar la úvula. La úvula. ¿Sí? En el pilar anterior, ya vimos nosotros que está un músculo, que es el músculo palatogloso. Es el músculo palatogloso. ¿Sí? Este músculo palatogloso, ¿cuándo lo podríamos considerar como parte del paladar? Bueno, pues lo que hace es mantener fija la lengua y jalar el pilar anterior hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo y hacia adelante. Cuando consideramos que el origen del palatogloso es el paladar, es llevar la lengua hacia arriba, hacia atrás y lateral. ¿Sí? Entonces, es el mismo músculo. Los orígenes y las inserciones se pueden compartir. ¿Sí? Cuando lo consideramos como músculo de la lengua, ¿sí? El origen es el paladar, la inserción es la lengua.
Su función es la de llevar la lengua hacia arriba, hacia atrás y lateral. Cuando lo consideramos a este mismo músculo como músculo del paladar, entonces el origen es la lengua, ¿sí? La inserción es el pilar anterior y su función entonces sería la de llevar al pilar anterior hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo y hacia adelante. Bien, tenemos al pilar posterior. Y en este pilar posterior encontramos pilar anterior, pilar posterior. El pilar posterior va a tener un músculo que es el músculo palatofaringio. Palatofaringio. Ese no lo hemos mencionado. Palatofaringio. ¿De dónde a dónde iría ese palatofaringio? De la faringe, ¿sí?, al pilar posterior. De la faringe al pilar posterior. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la función de este palatofaringio? Llevar al pilar posterior hacia arriba y hacia atrás en el momento de la segunda fase de la deglución. En el momento de la segunda fase de la deglución. ¿Sí? Este palatofaringio también lo llamamos faringoestafilino. Faringoestafilino. El palatofaringio también se llama faringoestafilino. El palatogloso también lo llamamos glosoestafilino. Glosoestafilino. ¿Sí? Así se llama también el palatogloso. ¿Sí? Tenemos un músculo aquí al centro, que iría de la espina nasal posterior, ¿sí? Es el origen, la espina nasal posterior, y se va a insertar en la úvula. Se inserta en la úvula. Su origen es la espina nasal posterior. Se inserta en la úvula, ¿sí? Su dirección de fibras es de anterior a posterior y de superior a inferior. De anterior a posterior y de superior a inferior. ¿Qué es lo que le va a hacer a la úvula? La va a llevar hacia adelante y hacia arriba en el momento de la deglución. Dirección de fibras de anterior a posterior y de superior a inferior. Su función es la de llevar a la úvula hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba en la segunda fase de la deglución. ¿Cómo se llama el músculo? El músculo se llama palatoestafilino. Palatoestafilino o músculo de la úvula. Palatoestafilino o músculo de la úvula. Palatoestafilino o músculo de la úvula. ¿Sí? Y tenemos otros dos músculos que son el periestafilino. El periestafilino interno o medial, el periestafilino interno o medial y el periestafilino lateral o externo. Lateral o externo. ¿Sí? El periestafilino interno, su origen es en la cara inferior de la porción pectrosa del temporal. Es en la cara inferior de la porción pectrosa del temporal. Su inserción es en el paladar blando, a los lados, en el paladar blando, a los lados de la úvula. A los lados de la úvula. Su dirección de fibras es de superior a inferior. De superior a inferior. ¿Sí? Es de posterior a anterior. ¿Sí? Y es de lateral a medial. Superior a inferior. Posterior a anterior.
lateral a medial. ¿Qué le va a hacer al paladar? Lo va a llevar hacia arriba, lo va a llevar hacia atrás y lo va a llevar lateral. En la segunda fase de la deglución, en el momento en el que pasa por ahí el alimento, el paladar blando se levanta. Y se levanta gracias a este periestafilino interno o medial. Y el otro es el periestafilino externo o lateral. El periestafilino externo o lateral, el cual se origina en la parte lateral de la cara inferior de la porción petrosa del temporal. En la parte lateral de la cara inferior de la porción petrosa del temporal, ¿sí? Muy cerca de donde se encuentra la tuba auditiva. Muy cerca de donde se encuentra la tuba auditiva, ¿sí? Su inserción en el paladar blando, ¿sí? Lateral al periestafilino interno. Lateral al periestafilino interno. Su dirección de fibras también es de superior a inferior, de posterior a anterior, de lateral a medial. Su función también es la de llevar el paladar hacia arriba, hacia atrás y lateral. En el momento en el que el alimento pasa, ¿sí? Para iniciar la segunda fase de la deglución, ¿sí? Aquí tenemos estos músculos, ¿sí? Que forman a nuestro paladar blando, ¿sí? ¿Alguna duda? Fíjense bien el periestafilino externo. Cuando nosotros vamos hacia Cuernavaca, hacia Acapulco y pasamos por La Pera, la presión atmosférica provoca que se cierre nuestra tuba auditiva y nos dicen bosteza. ¿Qué hacemos al bostezar? ¿Sí? Estamos haciendo que el periestafilino externo lo jalemos y con eso jalemos a la tuba y se desprenda esa burbuja de presión que nos está ensordeciendo. Es por eso que nos piden que bostecemos. ¿Sí? ¿Y por qué se cerró? Por los cambios de presión atmosférica. ¿Pero es aire o es presión? Es presión, nada más. Vamos a decirlo, es aire. Con presión aire. En el momento en que tú bostezas, jalas con los periestafilinos y liberas esa burbuja. Perdón por Bueno, ¿no hay dudas para el examen de la siguiente semana? No, vamos a ver esto, ¿no? No, hasta me ofenden. Ya sabe, ¿para qué preguntan? Ya saben, ¿para qué preguntan? Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? A ver. Ándale, nada más de estos, por favor. No, porque se les olvida lo otro. Bueno, de estos y de yo cara ya. necesito, a ver, yo necesito que no se les haya olvidado todo lo anterior, porque vamos a ver en la siguiente clase masticación con salivación, deglución. ¿Sí? Entonces, si a ustedes ya se les olvidó, pues vamos a estar trabajando al aire. Ay, Por no, eso es de que yo necesito nada más que- faciales y peribucales y masticadores, y masticadores. y articulación, Ah. y huesos. Y ya. Conste que ya no les estoy preguntando de crecimiento de salud. Que hace un momento la pregunta de Melvin Moss se los di en el primer semestre en crecimiento de desarrollo. cuando preguntan eso, uno dice, ¿a qué se refiere todo? Revisa tu apunte, Janet. Y luego me- Ya nada más porque es tu apunte. Por favor.
Les voy a dejar una tarea increíble para que puedan. No, Ah, ya, sí, ya. A menos que sea aquí, armaron. Sí, no, maleta no. ¿No? Dígale por favor a su alumno que me regrese mi tarea, porque yo la hice. ¿Cuál? ¿Cuál tarea? La de los músculos faciales, las de las ligas. Reprueben. Ah, Reprobación. Ese cráneo es mío y yo lo hice. Con las ligas. Ya lo echaste de cabeza. Pero lo hiciste por amor en su momento, ya no vale. Que me lo regrese. Si lo hubieras hecho con Octocil, otra cosa hubiera sido. ¿Cuál es el Octocil? Ay, no, pero La sí, máquina. sí, el silicón. Para tomar impresión. Ah, el Octocil, ya. Ay, de verdad nunca lo había pensado. Con eso quedan bellísimos. Ahorita lo estoy haciendo cuando salgo Pero de cómodo, licenciatura. o sea, ¿sobre qué? Con silicona. ¿Sobre qué cosas? Sobre el cráneo. O sea, Pero no tiene movilidad. Lo pego con la loca y permite cierta apertura. y queda bonito. Queda bonito y lo Y le pintamos puedes color. desgarrar como Ándale, si le Ah, desgarras. los puedes de El Octocil es de material de impresión, ¿no? El verde, el amarillo. Ajá. Y que Pues con ese el doctor hace músculos así. Ahora Mariana el año pasado. No le voy a ver. El doctor ya me lo dijo.